Cualquier vaso sanguíneo se puede inflamar, arterial, venoso, de pequeño, de mediano, de gran calibre, de cualquier territorio del organismo, y dar como consecuencia un trastorno en el flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Una vasculitis es una inflamación del vaso sanguíneo, que como consecuencia del proceso inflamatorio va a estrechar la luz del vaso, por lo tanto va a haber menor circulación sanguínea a ese nivel, y va a llegar menor irrigación a un territorio, a un órgano determinado, ¿no? Y ese órgano va a sufrir por una isquemia, ¿no? Y las consecuencias entonces de la vasculitis es el deterioro de algunos órganos, ¿no? Que sufren una isquemia por menor irrigación sanguínea. Entonces vean, vasculitis es un término general, grande, hay varias enfermedades, y el cuadro clínico es muy polimorfo también, ¿no? Dependiendo de si se compromete un órgano, se comprometen varios órganos, etc. Entonces es un diagnóstico, no es infrecuente, ¿no? En la práctica médica no es infrecuente. Puede ser la vasculitis como una entidad única, o puede ser secundaria a otro proceso también la vasculitis. Una vasculitis primaria, una vasculitis secundaria. Entonces vean, es un poco complicado, ¿no es cierto? Entonces tienen que prestarle atención a esto y tienen que leer. Algunas vasculitis son de fácil diagnóstico, otras vasculitis son de difícil diagnóstico. En cuanto a la definición, entonces vean, la vasculitis es un proceso anatomoclínico caracterizado por inflamación y lesión de los vasos sanguíneos. Inflamación y lesión de los vasos sanguíneos, con afección de la luz vascular que se vincula con isquemia de los tejidos, ¿no? Eso es un tema que estábamos explicando. Por esta disminución de la luz vascular llega menos sangre, ¿no? Y si llega menos sangre, ese órgano sufre de isquemia, se puede necrosar también. Entonces va a depender de la severidad de la inflamación, del tiempo de evolución que tiene la enfermedad, para que el daño de los órganos sea mayor o menor, ¿no? Afecta vasos de cualquier clase, arteriales o venosos, ¿no es cierto? Lo que origina un amplio y heterogéneo grupo de síntomas. No es lo mismo la afección del sistema venoso o del sistema arterial, va a ser diferente la sintomatología, ¿no es cierto? La vasculitis y sus consecuencias pueden ser la principal o la única manifestación de una enfermedad. La vasculitis en sí es la enfermedad, ¿no? En cambio, hay otro tipo de vasculitis, constituye un fenómeno secundario a alguna enfermedad primaria. Entonces la vasculitis puede ocurrir en otras enfermedades, una enfermedad primaria que cursa entre sus síntomas con la vasculitis. Por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico cursa con vasculitis. Entonces vamos a tener lupus con vasculitis. Esa vasculitis es secundaria al lupus. O en la artritis reumatoidea también puede haber vasculitis. Esa vasculitis es secundaria a la artritis reumatoidea. Entonces ese tipo de vasculitis son secundarias a un proceso primario, ¿no? A otra enfermedad. Esas no las vamos a ver, porque hemos mencionado cuando veíamos artritis, cuando veíamos lupus, hemos dicho que cursan con vasculitis. Las que vamos a ver son estas entidades primarias, ¿ya? La vasculitis como entidad primaria, es la principal y la única manifestación de una enfermedad. La vasculitis en sí es un proceso patológico. Entonces ya hay varios tipos de vasculitis que son primarias, esas son las que vamos a ver ahora, ¿no? La vasculitis puede circunscribirse a un solo órgano, por ejemplo la piel. La vasculitis afectar solo a la piel, vamos a tener
lesiones en la piel y nada más. Entonces esa vasculitis es bastante benigna y es autolimitada, vamos a ver luego, ¿no? Entonces puede circunscribirse a un solo órgano o afectar simultáneamente a varios órganos y aparatos. Entonces hay otras vasculitis que son más graves, que afectan a varios órganos, a varios aparatos, que son sistémicos, ¿no? Entonces esas son más graves, ¿no? Y pueden comprometer la vida del paciente. Entonces hay esos dos tipos en cuanto a la clínica, ¿no? De la afectación de los órganos. Entonces vean aquí una clasificación grande en primera instancia, ¿no? Sobre las vasculitis. Los síndromes primarios de la vasculitis, estos que vamos a ver ahora, ¿cierto? Y los síndromes secundarios de vasculitis. Vean, vasculitis secundaria a medicamentos, la enfermedad del suero, vasculitis acompañada de otras enfermedades primarias, por ejemplo, infecciones, cáncer, enfermedades reumáticas. Todas estas enfermedades pueden cursar con un tipo de vasculitis. Esas son vasculitis secundarias, ¿no? Entonces no nos vamos a ocupar de ellas, nos vamos a ocupar de estas, ¿ya? Entonces ya tenemos la neuromatosis de Wegener, síndrome de Church-Strauss, panarteritis nodosa, poliangitis microscópica, arteritis de células gigantes, arteritis de Takayasu, de Johnson-Lane, vasculitis idiopática, bioglobulinemia mixta, síndrome de Behçet, vasculitis aislada del sistema nervioso central, síndrome de Cogan y enfermedad de Kawasaki. Vamos a ver estas 2, 4, 6, 7, 8. 8 vamos a ver, ¿ya? Entonces cada una tiene alguna manifestación específica que la diferencia de otras. Muchas se parecen, con algún síntoma, algún signo nada más varía entre ellas. Entonces, como les decía, es un poco complicadita esta parte. ¿Por qué se produce la inflamación de los vasos sanguíneos? Hemos dicho, el trastorno anatomopatológico de base es la inflamación de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el que se produce esa inflamación? Entonces, vean, hay 3 mecanismos que producen inflamación de los vasos sanguíneos, que están agrupados de esta manera, fisiopatología y patogenia. Un primer grupo, que es la formación o depósito de complejos inmunitarios patógenos. ¿Ya? Ese es el mecanismo de producción de la vasculitis, la formación y o depósito de complejos inmunitarios patógenos. ¿Ya? Los complejos inmunitarios, ¿cuáles son? La reacción antígeno-anticuerpo, ¿cierto? Se forman complejos inmunitarios y estos se depositan en el endotelio de los vasos sanguíneos y van a determinar un proceso inflamatorio, ¿no? ¿Qué enfermedades tienen como base de este trastorno? La púrpura de Johnson-Lane, vasculitis vinculada a enfermedades vasculares, colágeno, esa es una secundaria, ¿no? Enfermedad del suero, son reacciones alérgicas, ¿no es cierto? Reacción antígeno-anticuerpo. Bioglobulinemia mixta, tipo de arteritis nudosa. Estos trastornos se vinculan a este mecanismo fisiopatológico. El otro es la producción de anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo. ANCA se habla, así como suena, ANCA, con C. Anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos. Entonces todos estos procesos tienen presencia de estos autoanticuerpos, ANCA. Ese es el mecanismo. La granulomatosis de Wegener, el síndrome de Church-Strauss y la poliangitis microscópica. El tercer mecanismo es una respuesta patógena de los linfocitos T y formación de granulomas. Entonces esto es una reacción de los linfocitos T. Van a un infiltrado, producir un infiltrado que va a formar
granulomas. ¿Ya? Tenemos la arteritis de células gigantes, la arteritis de Takayasu, la granulomatosis de Wegener y el síndrome de Church-Strauss. Entonces, vean, algunos de estos trastornos no tienen un solo mecanismo, tienen dos o más mecanismos de producción, ¿no? El síndrome de Church-Strauss, por ejemplo, vean, tiene dos mecanismos de producción de la vasculitis, ¿no? Lo mismo que el Wegener, el neuronal de Wegener también tiene dos componentes en la fisiopatología, ¿ya? Bien, sería bueno que le demos repasada a estos mecanismos, ¿no es cierto? A estos mecanismos fisiopatológicos para que entiendan un poco mejor. ¿En qué pacientes debemos sospechar vasculitis? Bien, sospechar ante un paciente con enfermedad generalizada inexplicable. Paciente que tiene compromiso de varios órganos, ¿no? Que ha hecho insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, alteración de las transaminadas, un paciente con ictericia, un cuadro así generalizado, sistémico, grave, que no tenga explicación, que no se encuentre la causa, que no sea un proceso infeccioso, que no sea un proceso tóxico, ¿no es cierto? Entonces hay que sospechar que sea una vasculitis, ¿no? Sospechar ante un paciente con enfermedad generalizada inexplicable. Obviamente que se hayan descartado, ¿no es cierto?, procesos infecciosos, tóxicos, malignos, etcétera, ¿no? Y no se encuentre la causa, hay que sospechar que sea una vasculitis. Entonces, los cirujanos, por ejemplo, dicen de los clínicos, ¿no? Cuando no saben qué tiene el paciente, le dicen vasculitis y listo. Tiene algo de cierto en base a esto, ¿no es cierto? Sospechar cuando el paciente está grave, no hay explicación, sospechar que sea una vasculitis. ¿Qué trastorno o anormalidades clínicas sugieren una vasculitis? Presencia de púrpura en la piel. ¿Ya? Ya hemos dicho que la púrpura hay de dos tipos, ¿no? La púrpura cutánea puede ser de dos tipos: vascular o trombocitopénica, ¿cierto? Ya he explicado la diferencia entre ambas, también no les voy a repetir. La presencia de púrpura en la piel sugiere una vasculitis. Uno ve a un paciente con esas lesiones en la piel y piensa que puede ser una vasculitis. Infiltrados pulmonares, infiltrados inexplicables, que no sean secundarios, ¿no es cierto?, a proceso infeccioso, que tengan alguna característica medio rara, hay que pensar que sea vasculitis. Hematuria microscópica, sin causa, ¿no es cierto? El paciente no tiene una litiasis, no está con un cólico renal, nada, pero hay hematuria microscópica, ¿ya? Puede aparecer periódicamente, sin molestia, sin dolor, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar. Sinusitis inflamatoria crónica, descartando que sea un proceso infeccioso, ¿no es cierto? Ya vamos a ver que Wegener, compromiso importante de la clínica es la sinusitis. Ya vamos a verlo. Mononeuritis múltiple, afectación neurológica, también sin causa, sin explicación. Incidentes isquémicos inexplicables, trombosis, diferentes órganos, un accidente cerebrovascular, un infarto de miocardio, por ejemplo, un infarto de miocardio en un niño. No es común, ¿no es cierto? El infarto es en varones a partir de los 40, 50 años, es lo más frecuente. Pero que un niño tenga un infarto de miocardio, obviamente hay que buscarlo, ¿no es cierto? Puede ser una vasculitis. Accidentes cerebrovasculares, trombosis de extremidades también, ¿no? Entonces, isquémicos inexplicables. Paciente de 50 años que viene con dolor precordial, es un matérico,
voy a pensar en vasculitis, ¿no es cierto? Es nomás un infarto, porque tiene sus factores de riesgo elevados, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser algo inexplicable. Glomerulonefritis, como enfermedad que abarca sistemas múltiples, ¿no? O sea, no es solamente el riñón, sino que hay compromiso de otros órganos, como pulmón, como la piel, por ejemplo, ¿no? Entonces, vean estos datos o estas manifestaciones nos tienen que hacer pensar en el diagnóstico, obviamente excluyendo otras causas que estén ocasionando estos trastornos, ¿no? O sea, no es a la primera, ¿no es cierto? Hay que descartar las causas más comunes. Si no se encuentra, entonces sí, sospechar. Hay varias enfermedades que pueden simular una vasculitis también, o que cursan con una lesión vascular que simula vasculitis. Hay diferentes tipos de enfermedades que hay que descartar o hay que hacer diagnóstico diferencial. Desde procesos infecciosos, por ejemplo, una endocarditis bacteriana, que cursa con lesiones en la piel también, ¿cierto? Endocarditis bacteriana, gonocosia diseminada, histoplasmosis pulmonar, nos va a dar lesiones pulmonares, pues, ¿no? La coccidioidomicosis, que afecta al sistema nervioso central, principalmente sífilis, lesiones diseminadas de la sífilis, ¿no? Enfermedad de Lyme, esta es más rara, ¿no? Enfermedad de la montaña rocallosa, la enfermedad de Whipple, que ya hemos visto, enfermedad de Whipple, ¿no? Donde veíamos gastro, ¿no es cierto? Proceso infeccioso crónico que afecta a múltiples sistemas u órganos, ¿no es cierto? Estamos hablando de múltiples sistemas u órganos. Coagulopatías o microangiopatías trombóticas. Son trastornos vasculares, ¿no? Coagulopatías que hipercoagulabilidad que provoca trombosis. Síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, esto en el lupus eritematoso sistémico, ¿cierto? Ya hemos visto el lupus. Cursa con trombosis, ¿no? Púrpura trombocitopénica idiopática. También cursa con trombosis. Problemas neoplásicos. Mioma auricular, por ejemplo, produce trombos, ¿no? Émbolos que van diseminando y pueden producir trombosis periférica. Linfoma, carcinomatosis, toxicidad medicamentosa, principalmente de cocaína, vitaminas, son simpático-miméticos, ¿no es cierto? Producen vasoconstricción, van a producir isquemia o infarto. Alcaloides con suelo de centeno, metilcequida, arsénico, entre algunos. Y otros procesos crónicos, vean, como la sarcoidosis, procesos granulomatosos, ¿no? Sarcoidosis, embolia, síndrome de Buch-Pasteur, amiloidosis. Hasta una jaqueca se puede confundir con una vasculitis. En la jaqueca, en las migrañas hay vasoespasmo, ¿no es cierto? Hay vasoespasmo. Entonces puede ocasionar hasta déficit neurológico. Algunas veces las migrañas. Bien, entre algunos, ¿no? Vean, hay una cantidad de enfermedades que pueden simular una vasculitis. Entonces vamos a empezar a ver las enfermedades. Pues la primera que vamos a ver es la granulomatosis de Wegener, o síndrome de Wegener. Se define como una vasculitis granulomatosa de las vías respiratorias superiores e inferiores. Esto es lo que tiene que tomar detalle.
vasculitis granulomatosa de las vías superiores e inferiores, ¿ya? Acompañada de glomerulonefritis. Eso es lo más frecuente, vías aéreas superiores, inferiores y riñones con una glomerulonefritis. Puede existir vasculitis diseminada de intensidad variable de arterias y venas de pequeño calibre. Entonces, de arterias y venas de pequeño calibre. Eso es importante en la definición. En cuanto a la incidencia y prevalencia, vean, es poco frecuente. Prevalencia de 3 en 100.000 habitantes. 3 pacientes por 100.000 habitantes. La relación varón-mujer 1 a 1. Igual por 2. La edad promedio de aparición es de 40 años. Está familiar. Histopatológicamente, vean, es una vasculitis necrosante de las arterias y venas de pequeño calibre. ¿Ya? Vasculitis necrosante de las arterias y venas de pequeño calibre, con formación de granulomas. Eso es lo importante, si forman granulomas intra o extravasculares. Afecta vías aéreas, hemos visto, ¿no es cierto? En el pulmón, esta afectación es en forma de infiltrados nodulares, cavitados y bilaterales. Tenemos infiltrados nodulares, cavitados y bilaterales. Entonces, uno si ve un paciente con esta característica va a pensar en una vasculitis, ¿no? Por la característica, no es frecuente ver estas imágenes. Vean, imágenes nodulares, cavitadas, bilaterales. Múltiples imágenes. ¿Ya? En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos aquí a la izquierda, al inicio de la enfermedad y durante la evolución de la enfermedad en porcentaje, ¿no es cierto? Hemos dicho que se afecta vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores y riñones. Esa es la característica. A nivel renal, ¿qué vamos a tener? Una glomerulonefritis, ¿no? Al inicio de la enfermedad, vean, menos del 20%, pero ya cuando ha avanzado la enfermedad, el 77% de los pacientes van a desarrollar una glomerulonefritis, que va a llevar a una insuficiencia renal crónica y probablemente terminal, ¿no? Como complicación. Vías aéreas superiores, otorrinolaringología. Al inicio de la enfermedad, vean, 73% de los pacientes tienen trastornos y después el 92% de los pacientes van a tener trastornos otorrinolaringológicos. ¿Cuáles entre ellos? La sinusitis. Es una sinusitis crónica, ¿no es cierto? Aquí es el porcentaje de presentación. ¿Cuáles son los síntomas de la sinusitis? Dolor, dificultad respiratoria, secreción, ¿no? Fiebre. Entonces es un proceso crónico donde no se encuentra germen, no se hace cultivo, no es bacteriano, no es infeccioso. Es un proceso inflamatorio crónico. Lesiones nasales, destrucción de tabique con silla nariz en silla de montar, hay destrucción, lesiones nasales. Puede haber otitis media, ya en menor proporción, sordera, puede llevar a la sordera, estenosis subglótica, vean, pero ya menos frecuente, ¿no? Dolor de oídos, lesiones de la boca, también lesiones ulcerosas a nivel de la mucosa oral, pero en menor proporción. Sobre todo a nivel sinusal, ¿no es cierto? Luego, vías aéreas inferiores. El pulmón, vean, al inicio de la enfermedad 45% y finalmente llega a afectarse el 85%.
¿Qué vamos a tener en pulmones? Esos infiltrados pulmonares que hemos mencionado, ¿no es cierto? Sanitarios, nodulares, bilaterales. Nódulos pulmonares, el paciente va a tener hemoptisis, obviamente hay lesión del parénquima del pulmón, ¿no? Va a haber hemoptisis y puede haber también pleuritis, ¿no? Con desgarre pleural, pero en menor proporción. Otros síntomas, además de ellos, vean a nivel ocular, puede haber conjuntivitis, traqueocystitis o escleritis. Menos frecuente. La proptosis, ¿qué es la proptosis? Nada. La caída del parto. A ver. Dolor ocular, pérdida de la visión, un pequeño porcentaje de lesiones retinianas, lesiones corneales e iritis, ¿no? Muy poco porcentaje. Pero si se presentan son graves, ¿no? Otras manifestaciones, artralgias o artritis. Vean ustedes, 32% al inicio y 67% al final. Es importante, ¿no? Las artralgias o artritis. Se podría confundir con una artritis, ¿no es cierto? Reumática o algún otro tipo. Fiebre, tos, alteraciones de la piel, pérdida de peso, ya más del 10% del peso corporal. Es una manifestación importante también. Neuropatías periféricas, afección del sistema nervioso central, pericarditis, hasta hipertiroidismo, pero en menor proporción, ¿no? Sí. Entonces ahí está la afectación, vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores y los riñones, ¿no es cierto? Ese es el síndrome de Bruto. La nariz sencilla de montar, ¿no? Diagnóstico. Diagnóstico, obviamente se descartan procesos infecciosos, cancerígenos, etc. Y finalmente hay que hacer una biopsia, ¿no es cierto? Hay que hacer una biopsia del pulmón o de las vías aéreas superiores. Con eso es lo que se va a llegar al diagnóstico. ¿Qué vamos a encontrar? Una vasculitis granulomatosa mucosal. Eso es lo que nos va a encontrar la biopsia, ¿no? A nivel renal, ¿qué vamos a encontrar? Glomerulonefritis y estos anticuerpos positivos, antiproteinasa 3-ANCA. Los positivos de antiproteinasa 3-ANCA, que ayuda también a la diagnóstico. Cuanto al tratamiento, vean, era una enfermedad grave, es una enfermedad grave, ¿no? Pero era fatal a pocos meses del inicio, cuando se diagnosticaba. Actualmente la evolución es mucho más favorable, ¿verdad? El pronóstico excelente actualmente con el tratamiento, ¿no? Entonces, una cosa que ha cambiado muchísimo. Solo glucocorticoides producen ligera mejoría, ¿verdad? Pero glucocorticoides asociados con ciclofosfamida, que son citotóxicos, ¿no es cierto?, nos da este pronóstico excelente, ¿no? Entonces, ciclofosfamida más glucocorticoides, esa asociación potencia la acción y además permite que se baje la dosis de ambos medicamentos. Por lo tanto, los efectos adversos son menores, ¿no? Entonces, todo eso hace que el diagnóstico mejore. Vean, hay mejoría intensa en más del 90% de los pacientes. Y se obtienen revisiones completas en 75% de los casos. Entonces, el pronóstico es mucho mejor, ¿no? Luego tenemos la poliangitis microscópica, que es otra entidad, ¿no? La poliangitis microscópica.
Se define como una vasculitis necrosante, en escasos complejos inmunitarios, que afecta a los vasos de pequeño calibre, capilares, vénulas o arterioles. También de pequeño calibre, ¿no es cierto? Vasculitis, también de pequeño calibre, que afecta a arterias y venas, en sus componentes más pequeños. En el cuadro clínico se acompaña de glomerulonefritis y capilaritis pulmonar. Hay afectación de vías aéreas inferiores y de riñones, pero no de las vías aéreas superiores. Esa es la diferencia con el UEG. Aquí no hay afectación de vías aéreas superiores. ¿Ya? La ausencia de inflamación granulomatosa la distingue de la granulomatosis de Wegener, ¿no es cierto? Aquí no hay formación de granulomas como había en el Wegener. Por eso también se llama granulomatosis de Wegener, formación de granulomas por el mecanismo fisiopatológico. Hay de linfocitos aquí, ¿no es cierto? Aquí no. Entonces no hay granulomas, es otra cosa que lo distingue del Wegener. La edad promedio de inicio de 57 años, más tardía que la Wegener, ¿no? Sí. Y es un poco más frecuente en varones. El anterior era 1 a 1, ¿no? Sí. En cuanto a la patología, es una vasculitis de capilares y vénulas, ¿no? Además de las arterias de pequeño y mediano calibre. Escasez de depósitos de inmunoglobulina en la lesión vascular. En cuanto al cuadro clínico, inicio gradual, ya, solapado, ¿no es cierto?, con síntomas generales como fiebre, pérdida de peso y dolor musculoesquelético. O sea, un proceso inflamatorio inespecífico, ¿no? Y se va presentando de manera gradual. Luego se instalan las lesiones ya de órganos, ¿no? Como de los riñones, por ejemplo, ya en el 79% conlleva glomerulonefritis de rápido avance, que si no se trata genéricamente y rápido nos va a llevar a la insuficiencia renal crónica, ¿no? Terminal. El paciente va a necesitar trasplante o diálisis para mantenerse, ¿no? Entonces, vean, el compromiso renal es importante. Y a nivel respiratorio, ¿qué síntomas presenta? Hemoptisis o hemorragia alveolar, en 12% de los casos. Pueden haber otros trastornos como mononeuritis múltiple, vasculitis a nivel digestivo, nos puede dar hemorragias digestivas, altas, bajas, dependiendo de la zona afectada. Puede dar infartos, mesentéricos, etc. A nivel cutáneo, las vasculitis cutáneas, ¿no? La púrpura a nivel de la piel. Además puede haber mononeuritis múltiple, vascular. BCG, laboratorialmente, ¿qué vamos a encontrar? Proceso inflamatorio diseminado de vasos sanguíneos. Obviamente los reactantes de fase aguda van a estar elevados, ¿no es cierto? Como la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, etc. Hay anemia, proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Leucocitosis y trombocitosis. También la trombocitosis es una reacción inflamatoria, ¿no es cierto? Es un reactante de fase aguda también, la plaquetosis o trombocitosis. Entonces nos está refiriendo inflamación, todo esto. Y anticuerpos ANCA positivos en el 75% de los casos. Infiltrado pulmonar bilateral y lesiones cutáneas, ¿no? En la piel. Para el diagnóstico, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Datos histológicos de vasculitis o glomerulonefritis paucinomatosa. Tratamiento.
Vean, en cuanto al pronóstico, supervivencia a 5 años es del 74%. ¿Ya? La muerte en estos pacientes se produce por hemorragias pulmonares. Vean. Procesos digestivos, hemorragias digestivas también se pueden presentar. Puede haber a nivel cardíaco infarto, ¿no? Por trombosis, isquemia cardíaca y la insuficiencia renal que produce esta enfermedad, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es similar a la granulomatosis de Wilhelm. Glucocorticoides, ciclofosfato. El tratamiento es similar. Ahí está, ¿no? Prednisona, ciclofosfato. Entonces, poliangitis microscópica. Luego tenemos el síndrome de Churg-Strauss. Se define, bueno, también llamado angitis y granulomatosis alérgicas. Ya ese dato nos hace pensar. Angitis y granulomatosis alérgica. ¿Ya? Esa es su característica. La presencia clínicamente el paciente cursa con episodios de asma. Se relaciona alergia con asma, ¿no es cierto? Episodios de asma, eosinofilia ística y periférica. Hay infiltrado de eosinófilos en los tejidos del organismo y en un hemograma también hay eosinofilia importante. ¿Ya? Gran cantidad de eosinófilos en el hemograma. Hay formación de granulomas extravasculares, ¿ya? En la anatomía patológica, y hay una vasculitis de varios órganos y sistemas. Entonces esa es la definición. Vean, tiene un componente alérgico entonces, que cursa con episodios de asma y que hay infiltrado de eosinófilos tanto en los tejidos como en el hemograma y la formación de granulomas. Frecuencia y prevalencia, vean que es una enfermedad rara. Frecuencia anual de 1 a 3 por millón de habitantes. Es un cuadro clínico raro, ¿no es cierto? Se puede presentar a cualquier edad, a excepción de los lactantes, a partir de los 2 años de edad hacia adelante, ¿no? A cualquier edad. La edad promedio más frecuente de aparición, 48 años. Es una vasculitis necrosante que abarca arterias musculares de pequeño y mediano calibre, ¿ya? Capilares, venas y vénulas, con formación de granulomas en los tejidos y en las paredes vasculares. Entonces igual, afectación de arterias y venas de pequeño y de mediano calibre, ¿no? Y formación de granulomas. Este proceso inflamatorio puede ocurrir en cualquier órgano del cuerpo, principalmente a nivel pulmonar, que es lo que nos va a dar las manifestaciones clínicas. También en la piel, en el aparato cardiovascular, los riñones, sistema nervioso periférico, aparato digestivo. Es sistémico, ¿no? Nos va a dar compromiso de prácticamente cualquier órgano. Puede dar insuficiencia de cualquier órgano. Entonces, tiene un gran compromiso del estado general. Entonces es un fenómeno inmunitario aberrante. El cuadro clínico vamos a tener igual unas manifestaciones clínicas inespecíficas, ¿no es cierto? Como fiebre, malestar general, anorexia, pérdida de peso, como cualquier proceso inflamatorio. Y luego vamos a tener síntomas específicos de afección de órgano, dependiendo de qué órgano se afecte, ¿no es cierto? Vamos a tener manifestaciones clínicas.
Lo más importante a nivel pulmonar, ¿no es cierto? Hemos dicho, se presentan crisis asmáticas, pero no son unas crisis asmáticas comunes, como uno suele ver normalmente, sino que son crisis asmáticas más intensas, más prolongadas, más severas, y que no responden bien al tratamiento habitual que se hace para un paciente con asma. Entonces vamos a tener ese tipo de crisis asmáticas que llaman la atención por la intensidad, ¿no?, la duración y la falta de respuesta al tratamiento. Y sacando una radiografía vamos a encontrar infiltrados pulmonares, ¿no? La segunda manifestación más común, mononeuritis múltiple, afectación del sistema nervioso periférico, ¿no? El 72% de los casos. Rinitis y sinusitis alérgica, el 61% de los pacientes. ¿No? Rinitis y sinusitis. Cardiopatía en el 14% de los pacientes, que se manifiesta con isquemia, ¿no? Lesiones cutáneas, vean, en la mitad de los casos, con presencia de púrpura y nódulos, que se presentan en la piel, a nivel cutáneo como subcutáneo. Entonces también importante manifestación, ¿no? A nivel de piel, a nivel pulmonar. Los eosinófilos, ¿no?, que son abundantes, ¿verdad?, en los tejidos como en el hemograma, ¿no? Entonces, esto es lo que más llama la atención, ¿no es cierto? Se hace un hemograma al paciente y vamos a tener una eosinofilia del 80%. Un hemograma con 80% de eosinófilos. Altísimo, ¿cierto? Más de 1000 células por mililitro. Por eso es que el paciente hace reacciones alérgicas y hace crisis asmáticas severas, ¿no es cierto?, por la hipereosinofilia importante. De encontrar un hemograma con esto, nomás ya uno tiene que sospechar. Una parasitosis, una alergia no nos da este porcentaje de eosinofilia, ¿no es cierto? Bien, proceso inflamatorio con gestantes de fase aguda elevada, aumento de fibrinógeno y globulina 2. Síntomas, signos y laboratorio alterado de la visión de órganos, ¿no? Por ejemplo, elevación de enzimas hepáticas, elevación de la urea, la creatinina cuando se afecta el riñón, pero va a depender del órgano afectado, ¿cierto?, para tener los trastornos laboratoriales. El 48% de los pacientes posee ANCA, anticuerpos anticitocromas de los neutrófilos, que también son positivas en estas otras enfermedades, ¿no? El diagnóstico lo vamos a sospechar por el cuadro clínico y por ese hemograma con infiltración de eosinófilos, ¿no? Para el diagnóstico definitivo es necesario una biopsia. La biopsia nos va a mostrar el grado infiltrado de eosinófilos en los tejidos, ¿no es cierto?, una biopsia de pulmón. Entonces nos sirven los datos de asma, la eosinofilia, para pensar en la gastritis. Aquí el tratamiento sí va a ser diferente, ¿no es cierto? Vean, el pronóstico sin tratamiento sombrío, ¿no? El pronóstico sin tratamiento es sombrío. Supervivencia a 5 años del 25%. En cambio, con tratamiento, vean, el pronóstico es favorable. La supervivencia a 8 meses, 72%. Entonces mejora mucho, ¿no? La causa de muerte, habitualmente lo más frecuente, lesiones cardíacas. Pero también están la insuficiencia respiratoria, la insuficiencia renal.
Los glucocorticoides, obviamente, como en cualquier proceso, ¿no?, alérgico, inflamatorio, de asma, los glucocorticoides, se necesitan dosis más importantes de glucocorticoides, ¿no?, y esquemas más prolongados. Entonces, vean, los glucocorticoides aislados son eficaces, aunque combinando con la ciclofosfamida igual se potencia, ¿no?, la acción, y se baja la dosis para disminuir los efectos adversos, ¿no?, de los fármacos. Pues veamos esta más, pancreatitis nudosa. Su nombre ya nos está dando el cuadro, ¿no? Pancreatitis nudosa. Es una vasculitis necrosante extensa de las arterias musculares de pequeño y mediano calibre, con participación de arterias renales y viscerales. O sea, solo vasos arteriales, ¿no? Solo vasos arteriales de pequeño y mediano calibre, ¿no? Afectación principalmente de los riñones y otros órganos viscerales. No afecta arterias pulmonares, no hay granulomas, no hay eosinofilia ni procesos alérgicos, ¿no?, para diferenciar de la anterior. El cuadro clínico tiene manifestaciones inespecíficas también, como fiebre, pérdida de peso, malestar general, debilidad, cefalalgia, dolor abdominal, mialgias, que ocasionalmente se puede complicar, se puede agravar, se puede diseminar y puede comprometer las vidas del paciente o convertirse en una enfermedad fulminante, vean ustedes, ¿no?, porque es vasculitis generalizada. Vamos a tener otros síntomas específicos de órgano o sistema afectado, ¿no?, además de estos otros. Por ejemplo, si hay lesión renal, vamos a tener signos, síntomas de insuficiencia renal, elevación de urea, creatinina, disminución del filtrado glomerular, etc., ¿no es cierto? Se puede acompañar de hipertensión arterial y finalmente va a terminar con una insuficiencia renal crónica. Puede haber cuadros hemorrágicos a nivel del tubo digestivo por ruptura de microaneurismas. Podemos tener hemorragias digestivas altas, hemorragias digestivas bajas. Laboratorialmente, en un hemograma vamos a tener leucocitosis, predominio de neutrófilos, ¿no?, y obviamente no va a haber eosinofilia o otros. También vamos a encontrar anemia de las enfermedades crónicas, BCG elevada y trastornos laboratoriales de los órganos afectados, ¿no?, elevación de urea, creatinina, elevación de transaminasas, etc. Este dato es importante en la pancreatitis nodosa. El 30% de los pacientes tienen positividad para el antígeno de la hepatitis B, ¿ya?, el antígeno de superficie de la hepatitis B es positiva, entonces hay una asociación con la hepatitis B, ¿no?, con la pancreatitis nodosa. Ese dato es importante. Afectación de la piel, del cardíaco. Para el diagnóstico igual se necesita una biopsia, ¿no?, del órgano que esté afectado. Como es una afección arterial diseminada que afecta varias vísceras del abdomen, el riñón, etcétera, etcétera, una angiografía nos va a ayudar a mostrar las lesiones arteriales, ¿no es cierto? Se hace una angiografía,
circunstancias de contraste y se obtienen imágenes radiológicas y vamos a ver los vasos que están afectados, ¿no? En toda la cavidad abdominal. Aneurismas de las arterias de pequeño mediano calibre en el riñón, en el hígado o en otros órganos viscerales, ¿no? Vamos a tener imágenes en rosario, por los aneurismas, las dilataciones arteriales, así seguidillas, ¿no es cierto? Como las cuentas de un rosario, ¿no? Así se van a ver en los órganos afectados de manera generalizada. Entonces la geografía es importante para el diagnóstico, pero la biopsia nos va a dar el diagnóstico definitivo. En cuanto al tratamiento, ven el pronóstico, en pacientes no tratados es sombrío. ¿Ya? El esquema, igual, ven glucocorticoides, se pueden utilizar aislados, pero es mejor resultado en combinación con la ciclofosfamida. Y si tenemos positividad del antígeno de superficie para la hepatitis B, entonces hacer tratamiento para la hepatitis B, ¿no? Con interferón. Entonces, en los casos que nos dé positivo, ¿no? Hay que hacer tratamiento para ello. Entonces ahí tenemos, vean, una arteriografía, ¿no? Hay aneurismas, dilataciones de las arterias. Entonces eso nos va a mostrar, ¿no? La arteriografía. Bien, ahí quedaremos para no saturarles.